A ver, alumnas y alumnos, tengan buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos, con todas, todos. Vamos a ver sobre el ciclo de Krebs y la beta oxidación, que son ambos metabolismos. El primero, el metabolismo de los carbohidratos, y el segundo, el metabolismo de los ácidos grasos. A ver, vamos a ver. A ver, alumnos, la vez pasada ya habíamos visto una parte del ciclo de Krebs. A ver, yo quiero preguntarle lo siguiente. Para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs, primero podemos partir desde la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa sigue un proceso de catabolismo, es decir, se llama la glucólisis. A partir de la glucosa tenemos que llegar hasta piruvato, ¿no? Y luego a acetilcoenzima A. Y a partir de la acetilcoenzima A se produce ya el ciclo de Krebs. No solamente de la glucosa puede llegar a acetilcoenzima A, pero también puede llegar desde los ácidos grasos. De los lípidos también pueden llegar hasta acetilcoenzima A, ¿no? Y además también puede partir desde los aminoácidos, que son precursores de las proteínas. También pueden llegar hasta acetilcoenzima A, ¿no? A ver, la pregunta sería, ¿en qué consiste la glucólisis? ¿Y cuántos piruvatos podemos tener a partir de una glucosa? A ver, ¿alguien puede mencionar? Y además también ya tienen sus temas, ¿no? Sus temas para que expliquen, expongan y debate, y a la vez también puede ser evaluación, ¿no? Tal como ustedes sustenten, tendrán sus notas. Este ya sería para la próxima clase. A ver, la pregunta es, ¿en qué consiste la glucólisis? ¿Alguien puede decir? Profesor, la glucólisis es la ruta metabólica en la que se degrada la glucosa hasta llegar a las moléculas del piruvato. Sí, claro, muy bien. Pero, ¿en qué condiciones lo hacen? Eso se realiza, ese proceso. ¿Aeróbica o anaeróbica? ¿Aeróbica o anaeróbica? A ver. ¿No se acuerdan? Aeróbica, profesor. ¿Cómo? Aeróbica. Anaeróbica, profesor. No, aeróbica es. Se requiere oxígeno. Sí, profesor. Ya, pero ¿dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma, profesor. Muy bien, el citoplasma o citosol también le llaman, ¿no? Sí. Ya. Y una vez que llega hasta piruvato, ¿cuántos piruvatos se obtendrán de una glucosa? Se obtienen 2.
¿Por qué? Porque al principio la glucosa tiene 6 carbonos, ¿no? 6 se convierte en glucosa, fosfato, glucosa 2-fosfato, después pasan a fructosa. Todo eso viene con 6 carbonos. Y luego llega un momento que se divide en 2 la glucosa. Esa molécula de 6 carbonos se va a dividir en 2 partes. Entonces va a tener 3 carbonos, ¿no? Que viene a ser el gliceraldehído. El gliceraldehído 3-fosfato, y de ahí se convierte también en piruvato. Y el piruvato viene a ser una molécula de 3 carbonos. Pero como la glucosa ahí se va a dividir en la mitad, ¿no? Vamos a tener, porque la glucosa tiene 6 carbonos, ¿no? La mitad sería 3. El piruvato tiene 3 carbonos. Por lo tanto, va a haber, en cada glucosa va a generar 2 piruvatos. Después del piruvato pasa a formar el acetilcoenzima A. Y a partir del acetilcoenzima A ingresa para realizarse el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? En la matriz de la mitocondria. Muy bien, la matriz de la mitocondria. ¿Y qué finalidad tiene el ciclo de Krebs? ¿Cuál es la importancia del ciclo de Krebs? ¿O cuáles serían sus productos? Ahí, ¿qué nos interesa del ciclo de Krebs? A ver. Producir energía, profesor. Claro. Lo que nos interesa es la producción de energía en forma de ATP, ¿no es cierto? Energía, ¿qué más otro producto va a haber? Va a haber CO2 también, ¿no? Emisión de CO2 también hay. Energía. ¿Y H2O, profesor? Claro, H2O, agua. También agua, hay producción de agua también, ¿no? Ya, pero más lo que nos interesa es la energía y el CO2 que se elimina, ¿no? Ahora, esa energía va a servir ¿para qué nos sirve esa energía? ¿Dónde se va a emplear más esa energía? Porque el cuerpo lo necesita esa energía en ciertas cantidades, ¿no? ¿Qué órganos, por ejemplo, del cuerpo requiere mayor energía, donde hay mayor esfuerzo? A ver, ¿qué órganos son más activos? El corazón, Los riñones también. los riñones, claro. El corazón, porque constantemente está impulsando la sangre, ¿no? A toda parte del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, el corazón está en movimiento. Profesor, ¿el cerebro también? Claro, el cerebro, el corazón, los riñones, ¿dónde más? Los pulmones, profesor. El hígado, los músculos también, ¿no? Los músculos también hacen gran desgaste de energía, ¿no? Por ejemplo, los deportistas. ¿No? ¿Qué dijiste de los pulmones también? ¿No? Claro, es posible, ¿no? Todos usan energía, pues. Pero en mayor proporción es lo que hemos estado mencionando, ¿no? Mayor cantidad de energía. Muy bien, chicas. Entonces, si una glucosa, a partir de una glucosa se va a obtener 2 piruvatos, y de cada piruvato se va a obtener un acetilcoenzima A, y ese acetilcoenzima A va a dar una vuelta, ¿no? Porque el ciclo de Krebs da una vuelta, ¿no? Por eso le llaman ciclo. Gira, ¿no? Da una vuelta. Entonces, una molécula de glucosa, ¿cuántos ciclos de Krebs tendremos? ¿Cuántas vueltas? ¿Una o dos?
de una molécula de glucosa? ¿No tienen idea? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Ya, la pregunta es, una glucosa, una molécula de glucosa, ¿cuántos ciclos de Krebs podemos tener? ¿Una o dos ciclos? 2, profesor. ¿Por qué? Porque cada piruvato va a dar una vuelta, pues. Cada piruvato va a formar un acetilcoenzima A y esa acetilcoenzima A va a dar una vuelta, ¿no? Pero como la glucosa genera 2 piruvatos, por lo tanto, el otro piruvato también dará otro acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima A dará otra vuelta, ¿no? Y por lo tanto, va a haber dos vueltas de ciclo de Krebs en una molécula de glucosa. Ese sería un rendimiento, ¿no? Ahora, también hay que ver cuántos ATPs daría una vuelta. Una vuelta, ¿cuántos ATPs generaría el ciclo de Krebs? 12. Algunos pueden decir 12, otros 10. Eso lo vamos a ver por qué, ¿no? 10, algunos en 10, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, ¿y qué pasa si el acetilcoenzima A no ingresa al ciclo de Krebs? ¿A dónde se irá? ¿Qué ruta toma? Si no ingresa el acetilcoenzima A para dar una vuelta a formar el ciclo de Krebs, ¿qué ruta tomaría? A ver, chicas, chicos. ¿Qué de los hombres? Solamente escucha mujeres. A chicas. A ver, ¿en qué condiciones ingresa el acetilcoenzima A dar una vuelta al ciclo de Krebs? ¿Anaeróbicas o aeróbicas? ¿Con oxígeno o sin oxígeno? Con oxígeno, profesor. Con oxígeno, muy bien. Y si no hubiera oxígeno, ¿a dónde se iría? ¿Qué ruta tomaría? Hay dos rutas que pueden formar, ¿no? Anaeróbicas. Claro, anaeróbica. ¿Y qué formaría en esas condiciones? ¿Qué productos formaría? El ácido láctico. ¿Va? El ácido láctico, si no hay oxígeno, toma otra ruta para realizar una fermentación, ¿no? La fermentación siempre se realiza sin oxígeno, pues. Y entonces formaría el ácido láctico. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también sin oxígeno, anaeróbica, formaría también una fermentación alcohólica. Eso lo realizarían de repente los microorganismos como las levaduras, ¿no? Profesor, disculpe, una pregunta. Sí. Mire, al momento nosotros de hacer ejercicio, derramamos lo que es el ácido láctico. Entonces, si estamos hablando del ciclo de Krebs, lo que usted nos está explicando de la parte anaeróbica que entra con energía y si no ingresa al ciclo de Krebs, entonces va a la parte donde nosotros estamos liberando ácido láctico. Claro, al momento de hacer ejercicios, nosotros liberamos entonces ácido láctico, por eso nos están doliendo lo que es nuestros músculos. sí, es cierto lo que tú dices. Por el alto ejercicio que uno realiza, se agota el oxígeno y entonces el acetilcoenzima se bloquea, ya no ingresa al ciclo de Krebs, sino pasa a otra parte en forma anaeróbica, entonces va a producir el ácido láctico, pues, ¿no? Y el ácido láctico al producirse, forma o realiza dolores, ¿no? Dolores musculares, calambres, ¿no? Por el exceso, pues, de ejercicios,
¿Y eso es normal? Falta de oxígeno. ¿Y eso es normal, profesor? Sí, sí es normal por el exceso de ejercicios, pues, hasta que se restablezca, ¿no? Hasta que se restablezca nuestro organismo, lentamente, ¿no? Y en las otras condiciones también anaeróbicas, la fermentación se da, por ejemplo, en los microorganismos, como las levaduras o algunas bacterias, ¿no? Las Saccharomyces, que producen alcohol, ¿va? Hay producción de alcohol. Muy bien, entonces ya más o menos tienen la idea cómo es la ruta de la glucólisis. Glucólisis es un catabolismo, ¿no? Cuando se degrada las sustancias se llama catabolismo, ¿no? Y cuando se sintetiza se llama anabolismo, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver sobre el ciclo de Krebs. ¿Qué nos dice? Lo que han mencionado ustedes. En este video vamos a hablar acerca del ciclo de Krebs, de las reacciones bioquímicas involucradas, de la regulación del ciclo de Krebs y de su importancia a nivel metabólico y para la salud humana. Primero hablemos del ciclo de Krebs y su papel en la respiración celular. En el caso de organismos eucariotas que viven en medios aeróbicos, la glucólisis es la primera ruta bioquímica para oxidar sustancias orgánicas como la glucosa. Etapas posteriores como el ciclo de Krebs permitirán oxidar completamente la glucosa hacia dióxido de carbono y agua. A esas etapas del catabolismo que se dan en la mitocondria con condiciones aeróbicas se les llama en conjunto respiración celular. El término se da porque las células utilizan oxígeno para generar energía y dióxido de carbono. La respiración celular se da en 3 etapas principalmente. En la primera etapa, moléculas como la glucosa, ácidos grasos y algunos aminoácidos son oxidados por una serie de reacciones bioquímicas para dar lugar a fragmentos de 2 carbonos en la forma del grupo acetil de la acetilcoenzima A. Luego, en la segunda etapa, los grupos acetil entran al ciclo de Krebs, que por medio de una serie de reacciones catalizadas por enzimas, estos grupos acetil se van a oxidar a dióxido de carbono. La energía que se libera en el ciclo de Krebs es conservada en la forma de transportadores de electrones reducidos, denominados NADH y FADH. En la tercera etapa, los electrones que se conservaron en el NADH y FADH son transferidos al oxígeno, que es el aceptor final de electrones. Esto se da en la cadena de transporte de electrones. En este proceso de transferencia de electrones se libera alta cantidad de energía, que va a ser conservada en la forma de ATP. A este proceso de formación de ATP se le denomina fosforilación oxidativa. Ahora hablemos de las reacciones bioquímicas de este ciclo. Al ciclo de Krebs se le conoce también como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o como el ciclo del ácido cítrico. Es un proceso metabólico que sirve para oxidar la acetilcoenzima A y generar de esta manera energía. Este ciclo ocurre en la mitocondria de organismos eucariotas, específicamente en la matriz mitocondrial. Y en el caso de los procariotas, este ciclo ocurre en el citosol. Para iniciar el ciclo de Krebs se requiere acetilcoenzima A. Ahora la pregunta es, ¿de dónde obtenemos acetilcoenzima A? ¿Recuerdas en la glucólisis en donde como productos finales teníamos 2 piruvatos? Cada uno de ellos se puede convertir en el grupo acetil de la acetilcoenzima A. Esto se da gracias a la complejo piruvato deshidrogenasa, un complejo enzimático que está conformado por 3 enzimas que llevan a cabo las reacciones en forma secuencial y utilizando coenzimas, en donde 4 de ellas derivan de vitaminas. Por ejemplo, el pirofosfato de tiamina o TPP deriva de la tiamina y el FAD que deriva de la riboflavina o vitamina B2. Notemos que en esta reacción hay una descarboxilación, es por eso que se está liberando dióxido de carbono. Entonces tenemos que el piruvato tiene 3 carbonos y se desprende un átomo de carbono con el dióxido de carbono, entonces vamos a tener que el grupo acetil posee 2 carbonos. Recordemos que la coenzima A es la que está unida a este grupo acetil. Aquí también se está utilizando el nicotinamida adenina dinucleótido o NAD, pero en forma oxidada, para luego liberar NADH, quiere decir la versión de este dinucleótido en forma reducida. Al igual que el NADH que se formó en la glucólisis, este NADH también va a contribuir a que se forme ATP posteriormente en la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Este NAD es derivado de la niacina o vitamina B3. Ahora, como primera reacción del ciclo de Krebs, tenemos que aquí ocurre la condensación del oxalacetato con la acetilcoenzima A para formar citrato, un componente que tiene 6 carbonos. Esta reacción la cataliza la enzima citrato sintasa.
Se le llama reacción de condensación porque se están uniendo dos moléculas. Ten en cuenta que el sentido de la flecha indica que es una reacción irreversible. La coenzima A que se libera en esta reacción será utilizada nuevamente por la complejo piruvato deshidrogenasa para generar más acetilcoenzima A. Como segunda reacción tenemos que la aconitasa realiza una reacción enzimática reversible para isomerizar el citrato a isocitrato, pero para ello se forma un intermediario denominado el cis-aconitato. El isocitrato se va a convertir a alfa-cetoglutarato. Aquí está ocurriendo una descarboxilación. El isocitrato tiene 6 carbonos, entonces es de esperarse que el alfa-cetoglutarato tenga 5 carbonos debido a la descarboxilación que ocurrió aquí. La enzima responsable de llevar a cabo esta reacción es la isocitrato deshidrogenasa. Notemos que aquí se está utilizando NAD oxidado para formar NADH. Este NADH será crucial para posteriormente formar energía en la cadena de transporte de electrones y en la fosforilación oxidativa. Tengamos en cuenta que aquí esta enzima, la isocitrato deshidrogenasa, utiliza el catión divalente manganeso como cofactor. En la siguiente reacción, el alfa-cetoglutarato se descarboxila. Aquí el NAD oxidado sirve como aceptor de electrones y la coenzima A resecciona el grupo succinil. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se parece mucho a la complejo piruvato deshidrogenasa en estructura debido a que tiene 3 enzimas y en función debido a que cada enzima trabaja en secuencia. En la quinta reacción tenemos que de manera muy similar a la acetilcoenzima A, el succinilcoenzima A posee un enlace tioéster con una energía libre estándar de hidrólisis muy negativa. La enzima que lleva a cabo esta reacción es la succinilcoenzima A sintetasa. Al romper el enlace, se libera energía que se utiliza para formar GTP o ATP. Nuestras células poseen 2 isoenzimas de la succinilcoenzima A, una para formar GTP y la otra para formar ATP. También el GTP formado puede donar su grupo fosforil terminal al ADP para formar ATP, reacción catalizada por la enzima nucleósido difosfato quinasa. El succinato que se formó en esta reacción va a ser oxidado a fumarato, gracias a la enzima succinato deshidrogenasa. En organismos eucariotas como nosotros, esta enzima está unida fijamente a la membrana interna mitocondrial. En esta reacción reversible se forma FADH, componente que al igual que el NADH transporta electrones que van a servir para la síntesis de ATP posteriormente en la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. En la séptima reacción, el fumarato es hidratado para formar malato, reacción catalizada por la enzima fumarasa. Como última reacción del ciclo de Krebs, el malato es oxidado a oxalacetato. Esta reacción es catalizada por la enzima malato deshidrogenasa. Notemos que aquí se está formando el tercer NADH. Todas estas reacciones corresponden a toda una vuelta del ciclo de Krebs, y este ciclo continuará ya que el oxalacetato se ha regenerado. Entonces, como productos del ciclo de Krebs tenemos a 3 NADH, un FADH, 2 dióxidos de carbono y un GTP, que es equivalente a un ATP. Como tercer punto tenemos el rol del ciclo de Krebs en el anabolismo y en el catabolismo. En organismos eucariotas como nosotros, el ciclo de Krebs es una ruta bioquímica anfibólica, es decir, es parte del catabolismo y anabolismo. En diferentes contextos metabólicos o de señalización celular, es normal que el ciclo de Krebs brinde metabolitos para alimentar otras rutas metabólicas. A las reacciones enzimáticas responsables de sacar estos metabolitos del ciclo se les llama catapleróticas. Por ejemplo, tenemos el citrato que participa en la biosíntesis de ácidos grasos y esteroles. También tenemos al alfa-cetoglutarato que participa en la biosíntesis de glutamato y por consiguiente de purinas y de aminoácidos como arginina y prolina. También la succinilcoenzima A participa en la formación del anillo de porfirina y que por lo tanto va a servir para la síntesis del grupo hemo. Otras reacciones catapleróticas incluyen la formación de fosfoenolpiruvato a partir del oxalacetato. También a partir del oxalacetato se puede formar aspartato y asparragina, en donde servirán para la síntesis de pirimidinas, componentes muy importantes en la biosíntesis de ácidos nucleicos. El ciclo de Krebs no siempre da componentes. De ser así, el ciclo no podría terminar. Ante ello, existen las reacciones anapleróticas. Esto es lo inverso a las reacciones catapleróticas, debido a que éstas restauran los componentes que salieron del ciclo. En el hígado y el riñón ocurre una reacción anaplerótica muy importante. Esta consiste en la carboxilación del piruvato para formar oxalacetato, reacción que se lleva a cabo por la enzima piruvato carboxilasa, y se da cuando el ciclo de Krebs está deficiente en oxalacetato.
Otras reacciones incluyen la formación de oxalacetato a partir de fosfenolpiruvato y la formación de malato a partir de piruvato. Esta última reacción se da mediante la enzima málica. En este punto vamos a hablar acerca de la regulación del ciclo de Krebs. Al igual que otras vías metabólicas, el ciclo de Krebs está fuertemente regulado para de esta manera evitar la excesiva producción y desperdicio de componentes metabólicos. Los metabolitos como el ATP, NADH, acetilcoenzima A y ácidos grasos indican que hay suficiente energía metabólica. En el caso inverso, cuando hay metabolitos como el AMP, NAT oxidado y coenzima A, algunas enzimas se activan para que el ciclo continúe. Por ejemplo, tenemos aquí que la formación de acetilcoenzima A se ve comprometida por varios reguladores. La complejo piruvato deshidrogenasa puede ser regulada alostéricamente de forma negativa por el ATP, la acetilcoenzima A, el NADH y ácidos grasos. Sin embargo, también puede ser regulada alostéricamente de forma positiva. Aquí tenemos el AMP, la coenzima A, el NAT oxidado y el calcio. Otro ejemplo, tenemos aquí la isocitrato deshidrogenasa, que es inhibida por la succinilcoenzima A y el NADH, y por el contrario puede ser activada por el calcio. La citrato sintasa es regulada negativamente por el NADH, la succinilcoenzima A, el citrato y el ATP, y se activa por el ADP. Recuerda que el sentido de estas regulaciones alostéricas se fundamenta en que si hay mucha energía, el ciclo de Krebs no puede continuar. Sin embargo, cuando hay poca energía, evidenciado por el AMP, NAC oxidado, el ciclo de Krebs tiene que avanzar. Esto es de esperarse debido a que si el ciclo de Krebs es una vía metabólica crucial, su regulación tiene que ser muy eficaz, gracias en parte a sus mismos productos. Finalmente, hablemos de la relación que tiene el ciclo de Krebs con enfermedad. Dada la importancia del ciclo de Krebs en el metabolismo, es de esperarse que fallas en las enzimas o secuencia de las reacciones enzimáticas de este ciclo conduzcan a algún tipo de enfermedad. Podemos tener dos formas de alterar el ciclo de Krebs. Causas genéticas. Aunque las mutaciones en genes que forman las enzimas del ciclo de Krebs son muy raras, cuando éstas se presentan son devastadoras para la persona. Por ejemplo, aberraciones en el gen de la fumarasa dan lugar a tumores del músculo liso y riñones. Además, mutaciones en la succinato deshidrogenasa puede generar tumores en las glándulas adrenales. El mecanismo molecular podría ser que las mutaciones en los genes de estas enzimas generen un estado pseudo-hipóxico, situación que ayuda al desarrollo del cáncer. La segunda forma de alterar el ciclo de Krebs se da por causas ambientales. Esto se da por perturbaciones en nuestro metabolismo, producto del consumo de comida chatarra u otros alimentos dañinos que alteran el metabolismo en general. Estudios recientes ponen en evidencia el papel crucial del ciclo de Krebs en las células inmunitarias. Por ejemplo, el ciclo de Krebs participa en la activación de los macrófagos, demostrándonos que su actividad está más allá de la metabólica. Es decir, los intermediarios de este ciclo participan en la señalización celular. Intermediarios que han sido evidenciados son el succinato y alfa-cetoglutarato. Los científicos creen que modulando rutas metabólicas como el ciclo de Krebs en células inmunes podría ayudar a hacer frente a infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Además, en el desarrollo embrionario, el ciclo de Krebs es crucial para el crecimiento del sistema endotelial, guiando la formación de sangre y de vasos linfáticos. Si el feto presenta disrupción en algunos pasos del ciclo de Krebs, esto podría generar problemas cardíacos al momento de nacer. Esto se fundamenta en que la alteración del ciclo genera un incremento en los niveles de cortisol. El ciclo de Krebs cumple un papel crítico en el metabolismo energético. Este conjunto de reacciones genera principalmente GTP, NADH y FADH. Estos dos últimos son transportadores de electrones que ayudarán a la síntesis de ATP posteriormente en la misma mitocondria. Además, este ciclo integra el anabolismo y el catabolismo, siendo como una especie de centro metabólico. Una mayor comprensión de este ciclo no solo a nivel metabólico, sino también como un proveedor de componentes que participan en la señalización celular, ayudará a los científicos y médicos a diseñar terapias que contribuyan al tratamiento de enfermedades oncológicas. Bien, chicas. Como habíamos observado, a partir de la glucosa se daba la glucólisis y se llegaba hasta piruvato, ¿no? Piruvato, y piruvato no aparece acá. Es decir, la glucosa generaría 2 piruvatos. Ahora, cada piruvato va a formar un acetilcoenzima A. Este es el acetilcoenzima A, ¿no? Y ese acetilcoenzima A, si hay condiciones favorables, si hay oxígeno, entonces va a ingresar al ciclo de Krebs. Ya hemos visto todas las reacciones que se dan acá
para que se dé estas reacciones infecciosas y autoinmunes. A ver. Para que ocurra todas estas reacciones se requiere enzimas. Aquí están todas las enzimas. De un paso a otro paso tiene que haber enzimas y también genera energía, ¿no? Genera energía. Hay hidratación acá, ingresa agua. Aquí hay deshidratación, sale agua. Aquí hay descarboxilación porque sale oxígeno, no, CO2. Aquí también hay CO2. Por acá se genera energía. Aquí hay hidratación, ingresa agua y se obtiene energía, ¿no? O sea, todo esto ocurre a partir de un acetilcoenzima A o a partir de un piruvato. Y de estos componentes, también a partir de estos componentes, pueden seguir otras rutas, como ustedes han visto, ¿no? Pueden generar otros compuestos a partir de estas sustancias que están acá, conformantes del ciclo de Krebs. Ahora, hay que ver acá el balance energético. ¿Cuántas moléculas de agua ha salido? Acá habría una que haya salido, ¿no? Pero también ingresa. Aquí hay una que ingresa, por acá hay otra que ingresa. CO2, ¿cuántos salen? Aquí hay uno. Y por ahí veo otro más, 2 CO2, ¿no? Ahora, ¿cuántos NAD? NAD, hidrógeno. Tenemos 1, 2, 3. NAD H, ¿no? NAD hidrógeno. Ahora, cada NAD hidrógeno, para convertir en ATP, ¿cuánto equivale un NAD de ATP? Para convertir a ATP. Vale 2.5, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 NAD, 3 NAD sería, ¿no? 3 por 2.5, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale? A ver, chicos, chicas. 3 por 2.5. 7.5, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos un FAD. Ahora, para convertir el FAD a ATP, ¿cuánto equivale? 1.5. Sí, 1.5. Ya, 7.5 más 1.5 más un GTP, guanidín trifosfato, es igual a 1 ATP. Sumando todos, ¿cuánto daría? 10, profesor. 10, ¿no? 10. Muy bien. 10 ATP daría un ciclo de Krebs. Al dar una vuelta, tendríamos 10 ATP, generan, ¿no? Ya, no se olviden entonces, 10 ATP. Ahora, pero si yo le pregunto una glucosa, ¿cuántos ATP generaría? 2, profesor. 2. O también podemos decir, en una vuelta van a dar, una vuelta del ciclo de Krebs darán, ¿cuánto? 10 ATP, ¿no? Ahora, 2 vueltas darán 20. 20, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? profesor. Ya, muy bien, entonces. ¿Hay alguna pregunta sobre el ciclo de Krebs? ¿Está claro? Estos son las moléculas altamente energéticas. Y luego lo convertimos en ATP. Cada NAD vale, le decía yo, 2.5, ¿no?
para convertir en ATP. Y el FAD 1.5. Y el guanidín trifosfato es lo mismo, 1 vale 1, ¿no? Un guanidín vale un trifosfato, adenosín trifosfato. Y ahí sumando todo nos va a dar 10 ATPs. ¿Conforme? Ya, ahora vamos a ver la beta oxidación. Este conjunto de reacciones genera A, 3-NADH, un FADH. A ver, chicos. No, pero antes que nada vamos a ver qué saben sobre el... ¿Qué saben sobre la beta oxidación? ¿Saben algo? Profesor, ¿es sobre los ácidos grasos? Sí, el catabolismo de los ácidos grasos. ¿Saben algo? Profesor, también es un par de átomos de carbono. ¿A qué se refiere eso? A la beta oxidación, profesor. A ver, cuando hablamos de la beta oxidación, partimos de dónde. A ver, vamos a ver este video, ¿ya? Para que lo entiendan. Te voy a explicar acerca de la movilización, de la activación y de la beta oxidación de los ácidos grasos. Hablemos de la primera etapa, movilización de los ácidos grasos. Los ácidos grasos se encuentran en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Ante la presencia de la hormona adrenocorticotrópica, de la epinefrina, del glucagón, de la norepinefrina, en el tejido adiposo se va a activar la enzima lipasa. Esta enzima lo que va a hacer es degradar los triglicéridos a ácidos grasos libres y glicerol. A este proceso se le denomina lipólisis. Una vez que los ácidos grasos están libres, recién se van a poder desplazar a otros tejidos del cuerpo. Los ácidos grasos de cadena larga son transportados por la sangre con ayuda de la proteína albúmina. Cuando los ácidos grasos llegan a un tejido específico, van a ser reseccionados por la proteína de unión a ácidos grasos o FABP. Esta proteína se va a encargar del transporte de los ácidos grasos por el interior de la célula. Como podrás notar, estos ácidos grasos nunca están libres, o están unidos a la proteína albúmina, o están unidos a la proteína de unión a ácidos grasos. Se les llama libres debido a que no están esterificados, es decir, no están unidos al glicerol. Ahora hablemos de la activación de los ácidos grasos. Una vez que los ácidos grasos están dentro de la célula, estos ácidos grasos libres tienen que ser activados para poder entrar a la matriz mitocondrial y puedan ser catabolizados. La acilcoenzima A sintetasa que se encuentra en la membrana mitocondrial externa va a convertir un ácido graso libre en acilcoenzima A. Este acilcoenzima A es el ácido graso activado. El acilcoenzima A puede atravesar libremente la membrana mitocondrial externa. Va a llegar al espacio intermembrana. Es un espacio que se encuentra entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna, para luego ser tomado por la carnitina palmitoiltransferasa 1, una enzima que se encuentra en la membrana mitocondrial externa. Esta enzima va a utilizar además carnitina para convertir el acilcoenzima A en acilcarnitina. El acilcarnitina luego va a pasar a la matriz mitocondrial gracias a la enzima carnitina-acilcarnitina translocasa. La carnitina palmitoiltransferasa 2 va a utilizar coenzima A y acilcarnitina para formar acilcoenzima A y carnitina. Recordemos que el objetivo de esta reacción es transferir el grupo acil de la acilcarnitina a la coenzima A
para que de esta manera se restaure la acilcoenzima A, que es el ácido graso activado. Esta reacción también libera a la carnitina, para que de esta manera la carnitina pueda regresar al espacio intermembrana y pueda ayudar a formar más acilcarnitina. Una vez que este ácido graso activado o el acilcoenzima A esté en la matriz mitocondrial, recién va a poder pasar a la beta-oxidación para que pueda ser catabolizado. Ahora hablemos de la beta-oxidación. La beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial y consiste en una serie de reacciones que van a degradar los ácidos grasos para formar acetilcoenzima A, FADH y NADH. La beta-oxidación ocurre en un ácido graso activado. Quiere decir que el grupo funcional del ácido graso sufrió una modificación, en donde aquí se le agregó la coenzima A. En cada ronda de reacciones de beta-oxidación se van a desprender 2 átomos de carbono. Este desprendimiento va a ocurrir entre el carbono alfa y el carbono beta. Es por eso que se le llama beta-oxidación. Como ejemplo tenemos al ácido palmítico. Podemos observar su grupo funcional, el carbono alfa, el carbono beta. Cuando este ácido palmítico logra ser activado, se va a convertir en palmitoilcoenzima A. También tiene 16 carbonos, pero notemos la diferencia. Contiene una coenzima A en el grupo funcional. Una vez que tenemos al ácido graso activado, en este caso el palmitoilcoenzima A, va a entrar a tallar la enzima acilcoenzima A deshidrogenasa. Esta enzima va a formar el trans-enoilcoenzima A. Notemos que esta reacción requiere FAD para formar FADH. En esta reacción ha ocurrido una deshidrogenación. Esto lo podemos notar porque al carbono alfa y al carbono beta del palmitoilcoenzima A se les ha quitado un hidrógeno a cada uno, para de esta forma formar la insaturación que observamos en el trans-enoilcoenzima A. Ahora va a entrar a tallar la enzima enoilcoenzima A hidratasa. Esta enzima lo que va a hacer es hidratar al trans-enoilcoenzima A para formar hidroxiacilcoenzima A. Notemos que los átomos del agua se han distribuido entre el carbono alfa y el carbono beta. El hidroxiacilcoenzima A va a ser convertido a cetoacilcoenzima A gracias a la enzima hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. En esta reacción se utiliza NAD para formar NADH. La reacción de deshidrogenación ha generado el cambio que observamos en el carbono alfa y el carbono beta del cetoacilcoenzima A. Finalmente, como última reacción de esta primera ronda de beta-oxidación, encontramos la actividad de la enzima tiolasa. Lo que va a hacer esta enzima es partir el cetoacilcoenzima A justamente entre la posición alfa y beta. Como producto de esta reacción tenemos un ácido graso con 2 carbonos menos, es decir, con 14 carbonos, y una acetilcoenzima A de 2 carbonos. Entonces, el palmitoilcoenzima A, al pasar por estas 4 reacciones en una primera ronda de beta-oxidación, da lugar a un ácido graso de 14 carbonos, una acetilcoenzima A, un FADH y un NADH. Este ácido graso de 14 carbonos no se queda allí, sino es sometido a otra beta-oxidación. Este procedimiento se repite una y otra vez hasta agotar la longitud del ácido graso. En resumen de la beta-oxidación tenemos que, para catabolizar un ácido graso, se requieren varias rondas de beta-oxidación. En el caso del palmitato, se requieren 7 rondas de beta-oxidación para oxidarlo completamente y tener como producto 8 acetilcoenzima A, 7 FADH y 7 NADH. En términos de energía, la beta-oxidación de un palmitato va a dar lugar a 7 FADH, 7 NADH y 8 acetilcoenzima A. En la cadena de transporte de electrones, por cada FADH se obtienen en promedio 1.5 ATP y por cada NADH se obtienen en promedio 2.5 ATP. Las 8 acetilcoenzima A van a entrar al ciclo de Krebs y van a formar 80 ATPs. Esto se debe a que en el ciclo de Krebs también se forman NADH y FADH. En total tenemos 108 ATPs. Sin embargo, recordemos los 2 ATPs que se utilizan en la etapa de activación del ácido graso. Se utilizan 2 porque en esta reacción se está formando AMP. Por lo tanto, podríamos decir que la beta-oxidación de un palmitato da lugar a 106 ATPs netos. Como resumen tenemos que el catabolismo de los ácidos grasos se divide en 3 etapas. La movilización, en donde los ácidos grasos son desplazados del tejido adiposo a otros tejidos del cuerpo.
la activación en donde los ácidos grasos, una vez en las células, necesitan ser activados para poder entrar a la matriz mitocondrial. Y luego la beta-oxidación, que consiste en la degradación del ácido graso para formar varias unidades de acetilcoenzima A, FADH y NADH, componentes que van a ser necesarios para la síntesis de ATP posteriormente en la misma mitocondria. A ver, chicos, ¿han comprendido sobre la beta oxidación? ¿O todavía Sí. le falta? Sí, profesor. Sí. A ver, vamos a ponerlo de nuevo. De la activación y de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Hablemos de la primera etapa, movilización de los ácidos grasos. Los ácidos grasos se encuentran en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Ante la presencia de la hormona adrenocorticotrópica, de la epinefrina, del glucagón, de la norepinefrina, en el tejido adiposo se va a activar la enzima lipasa. Esta enzima lo que va a hacer es degradar los triglicéridos a ácidos grasos libres y glicerol. A este proceso se le denomina lipólisis. Una vez que los ácidos grasos están libres, recién se van a poder desplazar a otros tejidos del cuerpo. Los ácidos grasos de cadena larga son transportados por la sangre con ayuda de la proteína albúmina. Cuando los ácidos grasos llegan a un tejido específico, van a ser reseccionados por la proteína de unión a ácidos grasos o FABP. Esta proteína se va a encargar del transporte de los ácidos grasos por el interior de la célula. Como podrás notar, estos ácidos grasos nunca están libres, o están unidos a la proteína albúmina, o están unidos a la proteína de unión a ácidos grasos. Se les llama libres debido a que no están esterificados, es decir, no están unidos al glicerol. Ahora hablemos de la activación de los ácidos grasos. Una vez que los ácidos grasos están dentro de la célula, estos ácidos grasos libres tienen que ser activados para poder entrar a la matriz mitocondrial y puedan ser catabolizados. La acilcoenzima A sintetasa que se encuentra en la membrana mitocondrial externa va a convertir un ácido graso libre en acilcoenzima A. Este acilcoenzima A es el ácido graso activado. El acilcoenzima A puede atravesar libremente la membrana mitocondrial externa. Va a llegar al espacio intermembrana, es un espacio que se encuentra entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna, para luego ser tomado por la carnitina palmitoiltransferasa 1, una enzima que se encuentra en la membrana mitocondrial externa. Esta enzima va a utilizar además carnitina para convertir el acilcoenzima A en acilcarnitina. El acilcarnitina luego va a pasar a la matriz mitocondrial gracias a la enzima carnitina-acilcarnitina translocasa. La carnitina palmitoiltransferasa 2 va a utilizar coenzima A y acilcarnitina para formar acilcoenzima A y carnitina. Recordemos que el objetivo de esta reacción es transferir el grupo acil de la acilcarnitina a la coenzima A, para que de esta manera se restaure la acilcoenzima A, que es el ácido graso activado. Esta reacción también libera a la carnitina, para que de esta manera la carnitina pueda regresar al espacio intermembrana y pueda ayudar a formar más acilcarnitina. Una vez que este ácido graso activado o el acilcoenzima A esté en la matriz mitocondrial, recién va a poder pasar a la beta-oxidación para que pueda ser catabolizado. Ahora hablemos de la beta-oxidación. La beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial y consiste en una serie de reacciones que van a degradar los ácidos grasos para formar acetilcoenzima A, FADH y NADH. La beta-oxidación ocurre en un ácido graso activado. Quiere decir que el grupo funcional del ácido graso sufrió una modificación, en donde aquí se le agregó la coenzima A. En cada ronda de reacciones de beta-oxidación se van a desprender 2 átomos de carbono. Este desprendimiento va a ocurrir entre el carbono alfa y el carbono beta. Es por eso que se le llama beta-oxidación. Como ejemplo tenemos al ácido palmítico. Podemos observar su grupo funcional, el carbono alfa, el carbono beta. Cuando este ácido palmítico logra ser activado, se va a convertir en palmitoilcoenzima A. También tiene 16 carbonos, pero notemos la diferencia. Contiene una coenzima A en el grupo funcional. Una vez que tenemos al ácido graso activado, en este caso el palmitoilcoenzima A, va a entrar a tallar la enzima acilcoenzima A deshidrogenasa. Esta enzima va a formar el transenoilcoenzima A.
Notemos que esta reacción requiere FAD para formar FADH. En esta reacción ha ocurrido una deshidrogenación. Esto lo podemos notar porque al carbono alfa y al carbono beta del palmitoil coenzima A se les ha quitado un hidrógeno a cada uno, para de esta forma formar la insaturación que observamos en el trans-enoil coenzima A. Ahora va a entrar a tallar la enzima enoil coenzima A hidratasa. Esta enzima lo que va a hacer es hidratar al trans-enoil coenzima A para formar hidroxiacil coenzima A. Notemos que los átomos del agua se han distribuido entre el carbono alfa y el carbono beta. El hidroxiacil coenzima A va a ser convertido a cetoacil coenzima A gracias a la enzima hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa. En esta reacción se utiliza NAD para formar NADH. La reacción de deshidrogenación ha generado el cambio que observamos en el carbono alfa y el carbono beta del cetoacil coenzima A. Finalmente, como última reacción de esta primera ronda de beta oxidación, encontramos la actividad de la enzima tiolasa. Lo que va a hacer esta enzima es partir el cetoacil coenzima A justamente entre la posición alfa y beta. Como producto de esta reacción tenemos un ácido graso con 2 carbonos menos, es decir, con 14 carbonos, y una acetilcoenzima A de 2 carbonos. Entonces, el palmitoil coenzima A, al pasar por estas 4 reacciones en una primera ronda de beta oxidación, da lugar a un ácido graso de 14 carbonos, una acetilcoenzima A, un FADH y un NADH. Este ácido graso de 14 carbonos no se queda allí, sino es sometido a otra beta oxidación. Este procedimiento se repite una y otra vez hasta agotar la longitud del ácido graso. En resumen de la beta oxidación tenemos que para catabolizar un ácido graso se requieren varias rondas de beta oxidación. En el caso del palmitato se requieren 7 rondas de beta oxidación para oxidarlo completamente y tener como producto 8 acetilcoenzima A, 7 FADH y 7 NADH. En términos de energía, la beta oxidación de un palmitato va a dar lugar a 7 FADH, 7 NADH y 8 acetilcoenzima A. En la cadena de transporte de electrones, por cada FADH se obtienen en promedio 1.5 ATP y por cada NADH se obtienen en promedio 2.5 ATP. Las 8 acetilcoenzima A van a entrar al ciclo de Krebs y van a formar 80 ATPs. Esto se debe a que en el ciclo de Krebs también se forman NADH y FADH. En total tenemos 108 ATPs. Sin embargo, recordemos los 2 ATPs que se utilizan en la etapa de activación del ácido graso. Se utilizan 2 porque en esta reacción se está formando AMP. Por lo tanto, podríamos decir que la beta oxidación de un palmitato da lugar a 106 ATPs netos. Como resumen tenemos que el catabolismo de los ácidos grasos se divide en 3 etapas. La movilización, en donde los ácidos grasos son desplazados del tejido adiposo a otros tejidos del cuerpo. La activación, en donde los ácidos grasos, una vez en las células, necesitan ser activados para poder entrar a la matriz mitocondrial. Y luego la beta oxidación, que consiste en la degradación del ácido graso para formar varias unidades de acetilcoenzima A, FADH y NADH, componentes que van a ser necesarios para la síntesis de ATP posteriormente en la misma mitocondria. Entonces, te voy a explicar acerca de la... Bien, chicos. Ahora creo que han entendido un poquito mejor. ¿Alguien todavía falta por ahí? ¿Alguien falta comprender? Se entiende, profesor. Se llegó el día de que haga. Sí, ¿no? Entendemos pues, que los triacilglicéridos o triglicéridos también le llaman, ¿no? Estos están formados por glicerina y ácidos grasos, 3 ácidos grasos, por eso es triacilglicéridos. Estos son catabolizados por ciertas enzimas hasta ácidos grasos, o sea, se parten las moléculas, ¿no? Y también glicerol, ¿no? Y ese glicerol, aquí tenemos, ¿no? Las hormonas, todos estos componentes, enzimas,
lo degradan pues, a estos tejidos adiposos. Y aquí están pues los triglicéridos, ¿no? Y las enzimas vienen a ser pues las lipasas. Las lipasas son las que degradan, enzimas que degradan a los lípidos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, estos ácidos grasos quedan libres, van por el torrente sanguíneo, por las arterias, ingresan a los tejidos y tienden a llegar pues a las mitocondrias, ¿no? Se dirigen a las mitocondrias. Entonces, para ello se requiere de estos componentes, enzimas, que van a ayudar a atravesar la membrana celular, ¿no? Para luego dirigirse a las mitocondrias. Bien, entonces, ¿dónde se lleva a cabo la beta oxidación? Será pues aquí en la matriz, ¿no? Todo esto viene a ser la matriz mitocondrial, ¿no? Pero para ello tiene que atravesar los ácidos grasos, tienen que atravesar esta membrana de acá. Aquí hay una membrana externa, una parte intermedia, y la otra es la membrana interna. Todo esto tiene que atravesar. Pero para atravesar esa membrana, ¿qué se requiere? Se requiere de carnitina, ¿no? No sé si han visto. Entonces, aquí, esta es la membrana más externa, en la parte intermedia, intermembranas, y esta sería la membrana interna, y aquí estaría la matriz de la mitocondria, ¿no? Entonces, para aquí al ácido graso libre que debe convertirse en acilcoenzima A, ¿no? Y es una manera, pues, de que el ácido graso está activado. Y si pasara como ácido graso nada más, casi no, sería imposible que atraviese esta membrana, ¿no? Tiene que convertirse en acilcoenzima A, o sea, va a tener un acetil, pero con ayuda de esta enzima. Ya, luego, ¿qué pasa? Acá en el interior encontramos la carnitina más el acilcoenzima A. Va a salir la coenzima A y va a quedar solamente la acilcarnitina. Y esta acilcarnitina es que, ayudado con esta enzima, va a ingresar, va a atravesar a esta membrana, ¿no? La más interna. Si no, no podría atravesar esta acilcarnitina, ¿no? Pero tiene que haber una ayuda de esta enzima. Luego, esta acilcarnitina va a requerir de otra enzima, carnitina palmitoil transferasa 2, más la coenzima A, y se va a obtener la acilcoenzima A, pero ya habiendo ingresado acá ya, ¿no? Y entonces, aquí se desprende ya esta carnitina regresa, sale de la membrana de la matriz hacia la parte intermedia para seguir haciendo ingresar nuevamente la acilcarnitina, ¿no? Sale, ingresa y vuelta sale la carnitina, ¿no? Pero de todas maneras ya tenemos el ingreso de la acilcoenzima en la matriz ya. Entonces aquí tenemos el ácido graso activado, que le llamamos, ¿no? Aquí está el ácido graso. El ácido graso, aquí tiene su grupo funcional que viene a ser el carboxilo, ¿no? COH, ¿no? COOH, ¿no? Y acá, a partir de este carbono, aquí hay un carbono, primer carbono, ¿no? 2, 3, hasta 16, pueden haber muchos más, ¿no? Pero aquí se le empieza a nombrar del segundo carbono. Esto sería el alfa, el beta,
el gamma y el último aquí sería el omega, ¿no? El omega. Siempre lo nombran así, desde el segundo carbono sería el alfa, beta y así, el último sería el omega, ¿no? ¿Por qué le llaman beta oxidación? Porque el corte va a ser acá, en el carbono beta, entre el carbono alfa y beta, aquí sería el corte. Y este corte viene a ser para obtener este acetilcoenzima A con dos carbonos. Con dos carbonos, va a salir siempre, ¿no? A ver, seguimos acá. Aquí tenemos el ácido palmítico con 16 carbonos. Y aquí dice 16 carbonos tiene, pero todos son de enlaces simples. Es decir, saturados, ¿no? Entonces, aquí se le agrega la coenzima A. La coenzima A queda de esta manera, ¿no? El palmitilcoenzima se llamaría entonces, y aquí ya está activado ya. Y si no se activa, si no se hace esto, no podría ingresar a través de la membrana, ¿no? Aquí ya hace, todo es un proceso, ¿no? Interviene la enzima deshidrogenasa, acá se utiliza energía del FAD, pero extrae hidrógenos. Vemos que acá tiene dos hidrógenos, dos, pero acá ya tiene uno. ¿Por qué? Porque ya de acá está jalando, está extrayendo este FAD, extrae dos hidrógenos. Atrae dos hidrógenos para acá, ¿no? Y esto lo saca ya. Como aquí ha ingresado agua, ¿no? Acá ha ingresado agua y se ha formado entre el carbono alfa y beta estos radicales que están, OH y H, ¿no? Bien, entonces sigue, todo este proceso sigue. Al final aquí ya tenemos la tiolasa. Esta tiolasa es la que corta ya, la que corta aquí la cadena, pero dejando dos carbonos. Y estos dos carbonos, esta sustancia se llamaría la acetilcoenzima A, ¿no? Y va quedando así. Y luego sigue todo ese proceso que hemos visto de acá, se va a repetir y va a seguir cortando. Cada dos carbonos en el beta va cortando hasta el final. Aquí al final va a quedar un acetilcoenzima A también, ¿no? Aquí vemos que va cortando de dos en dos, va cortando. Aquí ya tenemos 14, 12, 10 carbonos, hasta 2 carbonos, ¿no? Entonces, ¿cuántos FAD, cuántos NAD tenemos? Acá habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 NAD, 7 FAD y también este acetilcoenzima. Acá habrán 7 más 1 que está acá, completa el 8, ¿no? Ahí están los 8. Eso ya para hacer el balance, ¿no? Al final entonces tenemos 7 FAD, 7 NAD, 8 acetilcoenzima A. Seguimos. Acá dijimos que para convertir en ATP valía 1.5, en el FAD, en NAD 2.5 y acá 8 por acetil. Recuerden el ciclo de Krebs que vimos, era 10, ¿no? 10 ATP, 10 por 8 da 80, ¿no? Acá 2.5 por 7 da 17.5, 7 por 1.5 da 10.5, sumando el total 108 en total, ¿no? Pero para la activación se ha utilizado 2 ATP, nos menciona, ¿no? 2 ATP, este es un gasto, ¿no? Y a ese gasto hay que restarlo. 108 menos 2 sería 106. Sí. Ese es el total ya que queda, ¿no? Eso es la idea, chicos, sobre la beta oxidación.
Yo creo que está claro, ¿no? ¿Hubiera por ahí alguna pregunta? Ya, creo que está claro, ¿no, chicos? A ver, ahora quiero ver quiénes han venido. Ascensios, ¿está? Presente, profesora, que ingresé Ya, un poco tarde. ya. Coca, Coca es Presente, profesor. el delegado, ¿no? Delegado, ¿no? Díaz, Presente, profesor. muy bien, Díaz. Espinosa, Presente, profesor. bien. Eugenio, Presente, profesor. Flores Vega, ¿no hay? Guamán Rivera, Presente, profesor. Lázaro Guzmán. Lázaro, ¿no está? Leiva, Profesor, Lázaro Guzmán está sigue con su mamá en el hospital, profesor. está delicada su mamá. Sí, profesor. Ya. Ya la anoté ya. Leiva Soto, ¿está? No hay, creo. Medrano, Presente, profesor. ya. Pacherres Fernández, Presente, profesor. ya. Presente. Ya. Torres, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Vega, Presente, Vega, profesor. Buenas tardes. ya, buenas tardes. Zapata, Presente, profesor. Buenas tardes. ya, muy bien. Bien, chica, entonces ustedes ya tienen sus temas. Traten pues de fundamentar bonito sus temas, estudienlo bien, con ejemplos. Sus Ya, Profesor, entonces, una consulta. sí, ¿Se va a rifar los temas? eso depende de ustedes. Pueden Porque designar al que desea, o si ya, quieren lo sortean. ya, porque nosotros, bueno, yo ya elegí mi tema, ¿no? Y es los Ya. carbohidratos. Y yo me estaba preguntando si se va a rifar el número de exposición o se va a exponer de acuerdo al tema que tú has elegido. De acuerdo al orden ahí que está, de acuerdo al número de los temas, empezaríamos. En la próxima semana exponemos nosotros, ¿no? No, esta semana. Sí, la próxima clase. Entonces, profesor, nosotros somos primeros. Ya, profesor. Sí, para el miércoles. El miércoles. Ustedes son 5 grupos, ¿no? 5 grupos. 5 Sí, grupos, profesor. 5 temas. Y ustedes son 14. No sé si todos vienen o habrá algunos que no vienen. ¿Qué saben ustedes? Profesor, en lo que mandó a mi compañero Coca, usted dijo que íbamos a presentar un informe a su correo, Sí. ¿verdad? Y ese informe como que no había entendido y recién hoy lo entiendo y ya para la exposición eso es solo lo vamos a sustentar porque ahí dice sustentar, ¿no? O lo vamos a presentar en diapositivas. Eso quisiera Como saber. quieran ustedes. Como quieran, sí. Ah, ya, Bien profesor. explican o hacen su diapositiva o también Ah, lo ya, pueden profesor. presentar. Sí. Y después el trabajito, eso de trabajo en grupo, pero lo del grupo me envían a mi correo. Uno Ya, solo, pero ponen los nombres de los integrantes ahí en su trabajo. ya, profesor. Ese es el trabajo que tenemos, ¿ya? Profesor, Eso es lo que tienen que hacer. profesor, buenas tardes.
Ya, chica, entonces nos veremos ¿Profesor, me escucha? el miércoles. Profesor, ¿Sí? en cada exposición, por cada clase va a exponer 2 grupos o solo uno. Sí. A ver, todavía tenemos el 20. Tenemos 2 sesiones. Podrían exponer de repente tres grupos, después 2, o depende de ustedes. Pa. Esta semana se va a exponer 2 grupos, se exponen. Pueden poner 3 también. Ah, 3 grupos. Como son Profesor, 5. ¿tiene sorteos, profesor? Sí. Depende de ustedes. ¿Ah? Yo quiero sorteo. Si lo hacen muy corto, puede haber tiempo. Ah, ya. También. Por ahí hay un micro que está abierto. Ya, yo creo que me han entendido, ¿no? Sí, profesor, le hemos entendido perfectamente. Ya. Está claro entonces. Nos veremos el miércoles. Hasta luego, profesor. Ya, hasta el miércoles, chicos. Hasta luego, profesor. Ya, que le vaya bien. Hasta luego, profesor. Cuídese mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego con todos.